A ver, el tema del día, por supuesto, pasa por la atención, por la expectativa que hay alrededor del dólar. Después de la suba de ayer, 9:30 va a haber una conferencia de Nicolás Dujovne y Rubén tiene información, anticipo de qué es lo que puede pasar en esta conferencia, que por supuesto también genera mucha expectativa. El gobierno, Tato, lo que decidió es, en primer lugar, que el ministro salga a hablar y a contestar él personalmente las preguntas de todos los periodistas. Digo, como dijimos ayer hace un rato con relación a lo que pasó ayer con la confirmación de Macri, no es un tema menor. El gobierno lo que está diciendo es que cada uno por su lado salga a poner la cara. Es decir, el presidente del Banco Central es el que tiene que arreglar este tema, que es un lío monetario, es una cuestión cambiaria, es una cuestión del Banco Central. Y por el otro lado, lo que se está anunciando es formalmente que el ministro de Economía va a salir a contestar preguntas y hablar sobre cuestiones fiscales. Recordemos que el inicio significa hablar sobre cuestiones fiscales? ¿Va a haber algún anuncio? La idea es que va a haber algún anuncio. Me da la sensación que va a haber algún anuncio más de lo que se está diciendo hasta ahora. El gobierno está manteniendo mucho hermetismo con relación a lo que va a haber en la conferencia de prensa. No le estoy diciendo esto para crear expectativa y que todo el mundo esté enganchado de la cuestión, sino que es lo que más o menos uno va hablando con la gente en la Salir para adelante, digamos. Salir para adelante. Pero además, si te dicen, vamos a hablar de la cuestión fiscal, la verdad que en profundidad esta crisis estaría bueno, porque esta crisis tiene un profundo origen fiscal, digamos, en las bases de esta crisis está no haber combatido la inflación, no tener buenos resultados, está el tema de no tener buenos resultados sobre el déficit, hay cuestiones que son de directa responsabilidad del ministro de Economía en este tema y está bueno que conteste sobre eso. A ver, antes de meternos en los detalles, en las razones de esta crisis, le quería preguntar a Ramón, políticamente, ¿qué es lo que está pasando? Porque al principio, los primeros días de estos cimbronazos, el gobierno es como que no le daba importancia. Ayer cambió eso, ¿no? Sí, a ver, tema reuniones, sobre todo Mauricio Macri, la primera reunión fue con el gabinete y después, lo que cuentan desde Rosada, obviamente, Lopetegui y Quintana Peña fue el único que había hablado de la cuestión del dólar. Ayer lo hizo también Carrió, que ahora la vamos a escuchar. Digamos, lo que se planteó fue, por un lado la cuestión económica, tiene que salir a hablar Dujovne. En el dato político, lo que tenés que tener en cuenta es, bueno, la orden de Mauricio Macri de empezar a decir, señores, ¿por dónde vamos a ir en este sentido? Y sobre todo, fíjate que toda esa mesa chica ayer tuvo que estar al tanto de todo lo que iba planteando Macri. Por eso la viste a Carrió, por eso estaba Peña, por eso Lopetegui y Quintana. Digamos, me parece que acá hay movimientos que no solo van a lo netamente económico, sino que la política empieza a meterse de lleno y a mirar lo que pasa con la quieren escuchar a Carrió. Carrió estuvo en Estados Unidos, estaba de viaje, volvió al país y apareció en la Casa Rosada. Muchos se sorprendieron en el propio gobierno porque no esperaban, tenía que ir a verlo a Aranguren, sí. Pero claro... sacó una foto con Aranguren. Sacó una foto, es Carrió, y cuando aparece Carrió en el gobierno todo el mundo cree que hay una crisis. Yo resalté una frase de Carrió, escuchémosla a ver si es lo que tengo, si no te sumo este dato que a mí... Me parece que acá Carrió quiere quiere correr el eje en algunas cuestiones. Si nosotros queremos una moneda fuerte, tenemos que desprendernos. Esto de alguna manera tuvo Brasil siempre, por eso pudo crecer. Nosotros somos tan dependientes de las fluctuaciones. ¿Y por qué va a haber fluctuaciones? Porque hay guerra de intereses y guerra de bonos de países mucho más grandes. ¿Quiénes más lo sienten? Los países más chicos. Porque los fondos, en vez de estar en países más chicos, se van a los países más grandes. Vos decime, entre tener un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que empezó a crecer, y tener una letra acá, ¿qué elegís? Digo, en términos de inversión internacional. Esto es así hasta que la cuestión vuelva ahora. El precio de un dólar a 20, la verdad que menos no puede estar, porque si no, no tenemos exportaciones, y si no tenemos exportaciones y no podemos exportar, no hay empleo y hay crisis de la industria, y entonces vienen los textiles, dicen que se mueren de hambre, ahora resulta que los textiles están mejor, pero están peor. Bueno, chicos, todo el mundo está lleno, yo les puedo asegurar que Estados Unidos estaba lleno de argentinos, y hay que acostumbrarse que el dólar vale. Todo eso lo criticó Cristina. Hoy dijo que de los 5 factores de la economía destruyeron 3, ¿no? Y empezó a enumerar todo el tema de las tarifas. Bueno, ¿qué destruye? ¿Quién iba a pagar eso si estamos con reserva en cero? ¿Saben cuánto se pagaba? 10.000 millones de dólares a las empresas. ¿Ustedes saben eso puesto a los pobres? ¿En serio? No tendríamos un solo pobre.
Tranquilidad, el dólar bajará, dijo ayer Elisa Carrió, ojalá que así sea. Ahora, ¿por qué hablamos tanto del dólar? Porque tiene impacto en la economía real, en el día a día. Hablaba recién Ramón de lo que están reclamando ya los dueños de los combustibles, diciendo tiene que subir 20%. Claro, combustibles, dijeron, ahí necesitamos un precio mayor al 20% más. Bueno, en la inflación, creo que el gran problema, Rubén, vos vas a estar de acuerdo con esto, no es el dólar, sino la inflación. Lo que pasa es que la suba del dólar a su vez arrastra precios y genera más inflación. En los créditos, a ver, la gente que está gestionando un crédito, si te sube el dólar, se te hace más caro todo, obviamente. Sí, porque eso te demora entre 90 y 120 días o más. Sí, pero tenés un efecto que se había dado, ¿se acuerdan? En diciembre también, y es sobre la persona que está por cerrar un contrato, quien está por cerrar un crédito. Sí. Porque hay un dato que se daba ayer y está claro, con el 9% que hubo de evaluación, que fue lo que pasó, un departamento de 2 ambientes ya tuvo una diferencia en pesos en la ciudad de Buenos Aires de 200.000 pesos. Es decir, vos tenés... Si varía $100.000... eran 2 millones de pesos y ahora son 2.300.000 pesos. Entonces, como mínimo, el tipo que tenía que llegar a sumar 1 millón de pesos, ahora tiene que poner 1.200.000. No puede comprar el departamento. Y no. O te tienen que dar más cuotas. Y los mínimos, O te tienen que dar más cuotas. Tienen que dar más cuotas. Bueno, eso es interesante. Con el mínimo que tenés que tener, ¿cómo se calcula eso con los créditos? No, vos tenés que tener el 20%, por ejemplo, en el caso de UBA, y el 20% y no sabes cuánto Por eso, claro, el problema Por eso decía yo desplazando el 20%. que es un efecto que se había visto también el año pasado, cuando vino el boom de los créditos y cuando se empezaron a cerrar los contratos de crédito con los bancos, y en el medio, entre que firmaste el boleto y que el banco te liquidó el préstamo, te apareció una diferencia cambiaria. Sí. Esa diferencia cambiaria es la que tenés que poner, no, esa la tenés que poner vos, tenés que tenerla de afuera. Ahora, y fíjate otro efecto. Ayer hablé con un despachante de aduana que estaba por comprar en estos días 2 camiones de carga, porque a la gente de importación y exportación le está yendo muy bien. Y la transacción se hacía ayer. ¿Qué hizo ayer? Levantó el teléfono y dijo, frená, porque a este dólar yo no te compro estos camiones porque en pesos me va a salir mucho más. Ahí tiene otro efecto, que es ante esta volatilidad, todos dicen, esperá, paremos la pelota y veamos qué pasa. Bueno, eso provoca este efecto. El dólar no es fijo en la Argentina, con lo cual esto de alguna manera podía pasar. De esto habló ayer Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros. Sí, hubo un informe del ministro de Hacienda sobre el tema, en más línea de lo que venimos diciendo estos días, ¿no? De la tranquilidad de tener un Banco Central que tiene independencia, herramientas y recursos como para poder enfrentar estas situaciones de volatilidad, que no nos tienen que asustar, tienen que ser parte de este aprendizaje de vivir en un tipo de cambio flotante, integrados en un mundo que tiene volatilidades, un contexto donde muchas monedas de la región y del mundo han tenido movimientos en los últimos días, pero como decíamos, con un Banco Central comprometido con la tarea de la lucha contra la inflación y reiterando y fortaleciendo esas capacidades que tiene, estamos convencidos que vamos a salir bien de la situación. Bueno, ahí está Marcos Peña hablando de lo de la volatilidad. En este momento todavía no había cruzado la barrera de los 23 el dólar. Después el gobierno empezó a preocuparse más, ¿no? Sí. Por eso va a ser importante lo que diga hoy Duhovne. Me parece que es la clave del día. Ayer también con Antonio lo analizamos bastante este tema. Pasó anteayer, pasó ayer, vamos a ver qué pasa hoy. El mundo, como dice el gobierno, como explicó Elisa Carrió, el mundo está viviendo una revalorización del dólar. Claro, esto es importante. En los países parecidos a nuestro está pasando también lo mismo. No tanto, si querés. Claro, bueno, ese es el tema. Yo lo graficamos siempre así. Cuando el mundo estornuda, nuestros problemas hacen que tengamos una neumonía. Claro. Ahora, el mundo está estornudando y nosotros vamos a una neumonía. Somos más frágiles. Exactamente. Esa fragilidad también se fue construyendo con errores y con no haber solucionado problemas históricos que tiene el país. Pero ahí lo que y además, y además con cuestiones que tienen que ver con casi ridículas con la política, porque el tema de la reforma tributaria, que fue presentada por el gobierno, que fue negociada con el Frente Renovador, que incluyó esta cláusula muy graciosa desde el punto de vista del populismo, de gravar la renta financiera. Por alguna razón, la renta financiera no se había grabado históricamente en Argentina, porque irrita en un país que necesita que vengan los dólares y donde no hay que molestar a nadie. Ahí se están tirando la pelota. Fue el disparador. La verdad que la culpa es compartida. Es compartida, por eso porque estoy dicen, diciendo. la oposición nos obligó a grabar la renta financiera y la oposición dice, no, el proyecto lo incluiste vos. Digamos, hubo una negociación
El gobierno mandó el proyecto y el Frente Renovador le dijo, yo no te lo voto si no le incluís esto. Recordemos que el impuesto a la renta financiera, que empezó a aplicarse hace pocos días, es el que dispara la primera salida de capitales. Exacto. Y empieza a hacer el primer envión del dólar. Tuviste casi 5.000 millones de dólares de ventas en el mercado. Es decir, gente que estaba saliendo, tenedores de títulos como son las LEBAC en pesos, que salían del mercado y se llevaban dólares. Y un banco central que estaba atendiendo esa demanda. Algunos consideran que hubo también ahí algunas imperfecciones, muchos lo consideran, que el central debió haber dejado, incluso haberse reservado la herramienta, dejar que el mercado subiera y no vender tantos dólares a 20,50. Lo que pasa es que la prioridad del gobierno hoy es la inflación. Entonces, inicialmente el gobierno pretendía que no se mueva el dólar para que no arrastre a la inflación. Por eso dicen que este problema entra en un momento inoportuno. Está bueno en ese sentido, digo, desde el punto de vista de lo que tiene que andar de la gente, es que ayer, y esto no estoy inventando nada porque es título de casi todos los diarios, que el Banco Central haya, lo ponemos entre comillas, retomado el comando absoluto del tema. Yo enseguida quiero que me cuenten si se presiente, en realidad en relación y en dirección a lo que va a pasar enseguida con el tema de la conferencia de prensa, si dentro del equipo económico hay malestar o no, o pueden haber cambios, digo, si a raíz de esto que está pasando se pueden replantear las cosas. Ayer desmentían, sin hablar de economía, hablo de política, en medio de la tormenta no se toca nada. No se toca nada. Nada. Nunca podés mover a nadie. Yo lo que diría, lo hablábamos con Ramón atrás de cámaras hace un rato, el manual que te dice, no vas a mandar a un ministro de Economía, vamos a hablar en claro, no vas a mandar a un ministro de Economía a que públicamente diga me voy, no se hacen así las cosas. Si lo que se está esperando es eso, yo creo que no es lo que va a pasar. Bueno,